Bienvenidos todos. Bueno, con una frase que dice mi niño Martín, no dejar de creer en Dios porque uno se pierde en el camino. Queremos iniciar esta reflexión para todos los que nos escuchan. Bueno, bendiciones para todos. Le hemos también dado un título, Dios está con nosotros en todo momento. Y esto me hace pensar en una cita bíblica que está en Filipenses 4, que nos invita y nos consuela de cierta forma a todos. No estéis afanosos por nada. Ese nada incluye que ninguna cosa debiese desesperarnos, pero ¿cómo no desesperarnos al momento de que un ser querido tiene un dolor muy fuerte? ¿Cómo no desesperarse? O en el caso que le sucedió a Marta y a María, estaba enfermo Lázaro y se preocuparon, se desesperaron y no llegó quien es la resurrección y la vida, no llegó como quien dice a tiempo, según ellas. Y creo que la desesperación era tan enorme que finalmente se murió y qué pensarían luego. ¿Cómo no desesperarse o cómo no estar uno afanoso con ansiedad si quizás en algún momento no se tiene alguna familia en dificultades o necesidad o pobreza, no se tiene que comer? O alguien dijo, no está la leche para mis hijos, y quizás pequeños de brazos, o no están los pañales, o se quemó porque el pañal no se le retiró quizás a tiempo, porque se estaba en algún lugar de camino y no está la crema para aliviar esa quemadura del pañal. ¿Cómo no desesperarse? ¿O por qué ocurren las cosas? Le ocurrió a Saúl también. Estaba en una guerra y se le estaban desertando, pasándose hacia el lado de los enemigos para refugiarse, esconderse, y cada vez era más pequeño su ejército y se desesperó precisamente. Entonces viene un consuelo, Dios no nos prueba hasta donde no resistimos. Así que hasta mi esposa lo decía hace un momento, no voy a pensar negativo en nada. Y creo que esa es una gran invitación, el pensar positivo o mirar el lado bueno de hasta lo que no nos parezca bueno. Esto es estar en la voluntad de Dios, porque habrán o existirán cosas que no queremos hacer, pero que en la voluntad de Dios conviene hacerlas. Y bueno, es cuando nos gusta hacer aquello que también Dios quiere que hagamos, y sería muy bueno. Pero a veces hay cosas que, como decía Pablo, que quiero hacer, eh, no hago, y lo que no debo hacer termino haciendo, algo así decía él, porque el espíritu tenía una dirección hacia las cosas de arriba, espirituales o espiritualmente hablando, y no en las, digámoslo así, físicas, carnales o humanas. No que ciertas cosas humanas sean malas, no, sino se refiere como a más bien al pecado. Y precisamente si Dios está con nosotros todo el tiempo, como fue la frase que mi hijo Martín decía, creo que podemos decir lo mismo de Filipenses 4, que es una reflexión desde la sabiduría del Espíritu de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Allí mismo está en Filipenses 4, en nada estar afanosos, sino que sean conocidas las peticiones delante de Dios. Y bueno, Dios suplirá lo que nos falte, dice también ese mismo capítulo, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En algún momento asocié la sabiduría como el acto de no dejarnos contaminar de nada que quiere influir negativamente en nuestras vidas como cristianos. Y la sabiduría incluso llegué a asociarla con un color para programarlo en mi mente.
Y qué bueno es que en algún momento hablaré de la inteligencia como método de perfeccionamiento, no perfeccionismo, sino de ser mejores cada día hasta alcanzar la plenitud del varón perfecto que es Cristo. Hoy el tema es enfocado a si Dios está con nosotros y Él es la sabiduría, como lo dice Salomón, pues podemos nosotros tener confianza, tener fe y de poder mirarle el lado positivo, el lado bueno a todas las cosas. Un ejemplo importantísimo sobre quizá la preocupación, el afán o la ansiedad, podemos tomarlo de Elías. Y ahí resulta algo muy importante porque Dios no solo no solo nos salva de peligros cotidianos, accidentes, sino que nos salva también de una muerte segunda. Y esto está en el tema de Elías porque, aunque bueno, él no era casado, y hoy queremos pues dirigirnos a toda persona, familias que nos permiten llegar con estos audios, podcasts, a sus hogares. Decirle que en mi vida me ha pasado algo así como preocupación o duda, como le sucedió a Elías. Elías era tremendo profeta. Es que imagínese si usted pone unos troncos de leña y pone como fuese un holocausto, algún animal sobre esa leña, le echa agua y espera que el fuego caiga del cielo solo, no, eso habría que tener muchísima fe para una situación de esas. Y después de ver el poder de Dios en una situación tal, llegar a pasar situaciones un poco complicadas cuando lo perseguía la mujer del rey Acab. Estamos hablando de Jezabel la perversa, que algunos la relacionan con un espíritu que influye tanto en hombres como mujeres hoy en día, con machismos extremos, fanatismos extremos. Yo no estoy hablando de que la santidad sea un fanatismo, porque la santidad es la misma sabiduría, la sabiduría que consiste en no contaminarnos con las cosas que no convienen a la vida, tanto espiritual como física. Y retomando Elías, pues miren que unos cuervos, en alguna situación, cuando él no tenía que comer, cuando nos preocupamos por situaciones de economía y miramos que las cosas parecen difíciles, caras, costosas, o que se alcanza para una cosa no alcanza para la otra. Usted quizás puede estar viviendo esta temática de mirar su vida y la situación de forma negativa, pero le invitamos a mirarlas desde la óptica positiva. Incluso nosotros mismos debemos de aplicarlo. Ya lo estamos aplicando, mi esposo lo está haciendo. Hace unos minutos lo confirmaba. Quiero mirar todo desde lo positivo. Y miren, unos cuervos que en sí escuché en una ocasión una reflexión importante, y es que los cuervos son carnívoros. ¿Cómo van a llevar carne un animal que primero pues comería en sí, comerían ellos de cierta manera? Entonces es un milagro que un animal carnívoro pues en sí le transporte carne a, al profeta Elías en este caso. Y también de paso recuerdo un perro llamado Milot que estuvo prácticamente viviendo con nosotros un tiempo. Cazaba de cierta manera y llevaba hasta la puerta de la casa donde vivíamos una presa para como sin dañarla ni nada, y uno decía, pero mire, este animal eh, lleva para nosotros. Entonces ahí puede uno evidenciar que Dios sí nos sustenta, no porque vivamos de las plantas, sino porque su palabra mandó que las cosas existiesen. Por la palabra de Él fueron hechos los cielos y la tierra y todo lo que podemos apreciar. Ese fue un caso donde nos da pie como a un siguiente ejemplo en el mismo capítulo. Si no estoy mal, está en Reyes, Primera de Reyes. Viene la situación de que Dios ordena que una viuda en Sarepta lo sustente, y ella no tenía eh, más que aceite y harina, y él dijo, hágame una pequeña torta. Menos mal no pidió grande, dijo, hágame una pequeña torta a mí primero y después haga para usted, para su hijo, y
Y bueno, Dios ha dicho que no va a faltar o a escasear esa harina y ese aceite. Y bueno, ella sí hizo y Dios de personas pobres sostuvo a su siervo. Y hoy en día a veces ocurre muy parecido. Pero miren que vino un problema muy grave allí, pegadito, como tercer punto en este ejemplo, y es que el hijo de esta viuda, de cierta manera que era, digámoslo así, de vida pobre o más bien en cisbena, por así decirlo, pobreza extrema, muere pues su hijo. Entonces el profeta se pregunta, bueno, y ahora Dios, mire, yo vine acá tras de que usted me está alimentando a través de esta mujer y pierde a su hijo porque esta mujer no tiene a su esposo. Elías realmente se preocupó, se preocupó. Pero en este ejemplo, y ya a 4 minutos de terminar el podcast, mmm, vemos algo. El niño literalmente muere y el profeta se desespera, y es lo que yo quiero hoy reflexionar en mi interior también, porque me he desesperado muchas veces y he dudado muchas veces, y creo que alguien también puede identificarse conmigo en esas dudas, en esas preocupaciones. Y después de ver que alguien está muerto, uno dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Cómo no asustarme? ¿Cómo no preocuparme? Pero Elías, bueno, se dirige a Dios en oración. Hay un caso parecido de Eliseo, que es quien le sucede. Espero no equivocarme, pero creo que es algo así como que se tiende sobre el niño. Y no sé si es Eliseo o Elías. Pero finalmente lo que Dios hace es obrar y volver el alma, el espíritu, la vida al niño. En sí la forma bien, no recuerdo cómo lo hace Elías, pero Dios hoy muestra que Él tiene el poder de no solo volver la vida física tal como lo hizo con Lázaro, sino de guardarnos de la muerte según de la muerte espiritual. Porque si usted no se haya inscrito en el libro de la vida, pues no tiene la oportunidad de trascender de lo que se ha predicado, de para qué es el Evangelio de amor eterno y por qué el Señor Jesucristo murió por usted y por mí. Entonces es necesario que en esta vida y antes de que nuestro cuerpo se transforme en otra cosa y el polvo vuelva a la tierra como era y el Espíritu de Dios que lo dio, es necesario que usted vuelva y esté a cuentas con Dios. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis del bien de la tierra; mas si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Dios lo ha dicho. No se trata de una amenaza, porque no quiero, o Dios no quiere que con miedos usted, que quizás nunca ha conocido ni escuchado el Evangelio del cristianismo, se acerque a Dios, sino que por el contrario, quien ha estado vuelva, y quien no conoce, pues que se acerque a Dios. Y quien está con todas las provisiones, adinerado, que también se acerque a Dios. Dios no obliga a que usted venda todo lo que tiene y se lo dé a los pobres, no, no se preocupe por eso. Usted lo que necesita es ir más allá de lo que ve. Es una frasecita hasta de una película del Rey León. Pero qué bueno es que usted pueda apreciar ese gran tesoro que es la salvación de la muerte segunda. Porque es bueno estar a cuentas con Dios. Si Dios está con nosotros en todo momento, ¿por qué no le invitas a que entre en tu vida, a que te guíe a una iglesia que sea de doctrina viviente, sana, que enseñen la palabra y que viva en el amor de Dios, que Dios le guíe y que pueda usted aceptar y recibir esta palabra de vida que cambia, que transforma? El Señor dice: venid a mí, el que tenga sed, y beba del agua de la vida. Bendiciones para todos.